Bien, hola chicos. Voy a ver si esta vez me resulta más corto la revisión, porque me excedí un poquito en el tiempo la anterior. Bien, vamos a comenzar entonces con la revisión del diagnóstico que ustedes rindieron la semana pasada. La pregunta uno hacía referencia a a la definición del concepto de movimiento. La definición está descrita en la guía, así es que para quienes leyeron esa guía, la definición es bastante eh, simple, la que vamos a trabajar nosotros. Vamos a entender por movimiento como el cambio de posición que experimenta un cuerpo en la medida que pasa el tiempo, el cambio de posición respecto a algo, ¿sí? Ese cambio de posición siempre se mide respecto a algo. Por lo tanto, si la posición de un cuerpo cambia a medida que pasa el tiempo respecto a este objeto, entonces vamos a decir que está en movimiento. Este objeto respecto al cual nosotros medimos el cambio de posición es lo que nosotros llamamos punto de referencia. Bien. Pregunta 2. Hay que determinar cuál es la distancia que recorre este autito de juguete que está puesto delante de una regla, ¿sí? Para determinar la distancia que recorre, como la regla está graduada, ya no tengo que ir a buscar una regla para medir, ¿cierto? Yo tengo que identificar un punto en el auto que me sirva como punto de referencia, ¿sí? Y voy a medir cómo cambia la posición de ese punto en la medida en que pasa el tiempo. Puedo utilizar la posición de la rueda, la posición del parachoque trasero, el parachoque delantero. En este caso vamos a utilizar la parte delantera, ¿sí? La parte delantera entonces del auto está en la posición 4, ¿sí? Cuando inicia el movimiento, y marco una línea en ese lugar para señalar que ese es el lugar en el que parte el movimiento. Cuando pasa el tiempo, el vehículo termina en la posición 10, ¿sí? La parte que yo escogí inicialmente como la parte delantera termina en la posición 10 y por lo tanto marco ese lugar. Para medir la distancia recorrida, yo necesito entonces medir cuál es la distancia que hay desde el punto de partida hasta el punto de llegada, ¿sí? Solamente avanzo en un sentido, así es que tengo que medir esa distancia. Lo que significa que tengo que medir cuánto vale esa línea verde que está marcada ahí, ¿sí? ¿Cuál es la distancia que hay entre esos puntos? Puedo ir contando de a uno, ¿cierto? La distancia entre el 4 y el 5 vale 1, después avanza un metro más, son 2, y así sucesivamente hasta llegar hasta la posición 10, que es la posición final. Y me doy cuenta entonces que la distancia recorrida es de 6 unidades. Aquí no especifica la unidad de medida, puede ser cualquier unidad de medida de distancia, puede ser centímetros si es que es una regla, puede ser metros si es que es un auto grande, ¿sí? Pero está medida en unidades de distancia, ¿sí? Por lo tanto, la opción correcta en este caso es la opción 2. Para la pregunta 3, dice que unidades de medida se puede utilizar para representar la rapidez. Y la verdad es que aquí quizás sea conveniente recordar la definición de rapidez. Si alguien no la recuerda, puede tratar de rescatar algo a partir de lo que se sabe del concepto de rapidez. Por ejemplo, el tacómetro de un auto que marca, no sé, rapidez de 10 km por hora, 100 km por hora, lo que está haciendo es marcar la rapidez con la que viaja un vehículo. ¿Sí? Y esa rapidez está medida en kilómetros por hora. Si yo pienso en eso, si yo pienso en que está medida en kilómetros por hora, me voy a dar cuenta de que en realidad lo que está haciendo es medir una cantidad de distancia por unidad de tiempo. Por lo tanto, la definición nosotros la podemos hacer de esa forma, como cantidad de distancia que se recorre por unidad de tiempo. Y aquí no hay restricción respecto a la unidad de medida que utilizo para la distancia. Puedo utilizar cualquier unidad de medida para la distancia y cualquier unidad de medida para el tiempo. Por lo tanto, podría trabajar esa rapidez en metros por segundo, si es que medí la distancia en metros y el tiempo en segundos, o lo podría trabajar en kilómetros por hora, si es que medí la distancia en kilómetros y el tiempo en horas, o cualquier otra unidad de medida de distancia dividida en una unidad de medida de tiempo. Cualquiera, la que ustedes quieran. No sé, para medir la rapidez con que crecen las uñas, por ejemplo, no sé, centímetros por año, centímetros por mes. ¿Sí? Es una unidad de medida de rapidez, pero es menos habitual, ¿sí? Entonces podrían ser milímetros por segundo y así un sinnúmero de otras combinaciones. Por lo tanto, si yo miro las opciones acá, todas son unidad de distancia partida en unidad de tiempo, lo que significa que todas las opciones que aparecen aquí son válidas para medir la rapidez.
Pregunta 4. Dice cruzando la línea final. Aquí describen una situación en la que parten dos personas, Francisca y Daniel, de la meta, o sea, de la partida de la carrera, parten juntos y durante toda la carrera, hasta justo antes de llegar a la meta, Francisca va ganando la carrera, ¿sí? En este momento, Daniel comienza a apurar el paso y se da cuenta de que eh, justo antes de llegar al final de la carrera, justo en la meta, tiene que adelantar para poder empatar por lo menos con Francisca. Entonces, apura el paso y alcanza a Francisca justo en la meta, ¿sí? El enunciado dice que después de que cruza la meta, los dos mantienen la rapidez que llevaban al momento de cruzar esta línea, ¿sí? Y además dice el enunciado que Daniel adelanta a Francisca. Por lo tanto, yo podría concluir a partir de eso que en el momento en que Daniel cruza la meta, tiene que ir con una rapidez mayor que la que lleva Francisca, perdón, porque si llevar una rapidez más baja, no podría alcanzarla. ¿Bien? Entonces, ¿cuál de las afirmaciones es correcta en función de esto? La segunda, que dice que Daniel va más rápido que que Francisca en la línea de meta. ¿Bien? La argumentación de esta pregunta es la que acabo de dar recién, así que me voy a saltar la pregunta 5, porque la pregunta anterior solamente pedía indicar cuál era la opción que estaba acorde a lo que se describía en el enunciado. Aquí se pedía argumentar. Pregunta 6. En la pregunta 6 se hace referencia a un concepto que habitualmente suele confundirse, que es el concepto de velocidad con el concepto de rapidez. Es un concepto que nosotros no alcanzamos a trabajar en clases de manera formal. De hecho, no alcanzamos a trabajarlo porque no nos alcanzamos a ver en clases de física, pero es un concepto que es muy abordable, ¿ya? El concepto de rapidez hace solamente referencia a la cantidad de distancia que se recorre por unidad de tiempo, ¿sí? No me dice hacia dónde estoy yendo, no me dice en qué dirección estoy viajando, solamente me dice que avanzo, por ejemplo, 10 metros por segundo, 50 kilómetros por hora, ¿sí? Que es lo que sería lo que marca la aguja del tacómetro de un auto, ¿sí? Que mal llamado velocímetro, porque si yo miro solamente esa aguja, yo no puedo saber hacia dónde me estoy mirando, o sea, hacia dónde me estoy moviendo. Si yo tapo el parabrisas y solamente me concentro en el tacómetro, no tengo cómo saber hacia dónde voy. Por lo tanto, eso es rapidez. La velocidad, en cambio, me indica además de la rapidez hacia dónde me estoy moviendo. Por lo tanto, aquí la opción correcta sería la opción penúltima. La vamos a ver de todas maneras ahora. Voy a ver un ejemplo para que quede un poco más claro que en realidad el concepto de velocidad y rapidez no son lo mismo, ¿sí? Y que pueden de hecho diferir en el valor en que yo puedo encontrar para uno y otro. Tenemos este auto entonces que se va a desplazar, va a partir en este punto que está acá, en el punto azul, que llamamos punto A o punto de inicio, y por supuesto va a llegar al punto B, que vamos a llamar el punto final, ¿sí? Y se va a desplazar por una trayectoria azul, que es la que está apareciendo aquí con línea punteada, que es curva, no es la línea recta, ¿ya? Y tarda 4 segundos en realizar en recorrer esta trayectoria. ¿Bien? 4 segundos en recorrer esa trayectoria que va desde A hasta B. Podría haber escogido una línea recta, pero no lo hice, por la sencilla razón de que quiero hacer evidente la diferencia entre el concepto de rapidez y el concepto de velocidad. Bien, ¿qué cosas puedo rescatar acá? Yo inventé estos valores en realidad, no es que alguien haya calculado algo acá, sino que yo los inventé. Entonces, la distancia recorrida por en esta trayectoria, tiene que ser más grande que la distancia que hay entre el punto A y B. La línea recta que hay entre estos dos puntos es la menor distancia, ¿sí? Por lo tanto, esta línea tiene que ser más larga que la distancia que hay entre A y B. Y a esa distancia yo le puse 16 metros. Otro elemento que puedo rescatar de acá es el desplazamiento. El desplazamiento nosotros en clase lo alcanzamos a trabajar de manera informal todavía, lo vamos a determinar solamente con dibujos. Y la forma en que lo vamos a determinar es trazando una flecha, ¿sí? Que une el punto de partida con el punto de llegada y que especifica además la magnitud de esa flecha, o sea, cuán larga es esa flecha. En este caso entonces, para determinar el desplazamiento, parto en este punto, en el punto A,
y termino en el punto B, que es el que está acá. Y uno esos dos puntos con una flecha que representa el vector desplazamiento. Ahí tengo la flecha entonces que solamente con el dibujo me está indicando la dirección con la inclinación de la recta. ¿Sí? Si estuviera más inclinado tendría una dirección distinta. Si esta fuera la dirección, yo no tengo cómo saber hacia dónde va. ¿Sí? Me hace falta la punta de la flecha. Y la punta de la flecha es lo que indica el sentido. Por lo tanto, solamente con el dibujo tengo dirección y sentido. ¿Qué es lo que me falta? Me falta la magnitud, me falta saber cuán larga es esta flecha. Esa magnitud en este caso no puede ser más grande que 16 metros, porque esta línea está curvada y por lo tanto tiene que ser más grande que la distancia que une A y B. Yo le puse 10 metros. Podría haber sido otro valor, pero puse 10 metros. Lo que significa que el desplazamiento es 10 metros horizontales hacia la derecha. Recuerden que aquí el desplazamiento, por ser un vector, tiene que especificar esos tres elementos. ¿Sí? Aquí está la magnitud con el número 10, aquí está la dirección horizontal y aquí está el sentido hacia la derecha. Bien. Tengo tres elementos entonces. Tengo la distancia recorrida, tengo el desplazamiento y tengo el tiempo que me toma ir desde A hasta B. Con esos elementos yo puedo determinar la rapidez y la velocidad, que es lo que vamos a calcular ahora. Bien. La rapidez media nosotros la definimos como la cantidad de distancia que recorro por unidad de tiempo. Por lo tanto, tengo que escoger una distancia y escoger un tiempo. ¿Cuál es la distancia que voy a escoger? La única distancia que tengo disponible, que es la distancia de 16 metros, que es el largo de la trayectoria. ¿Cuál es el tiempo que voy a escoger? El tiempo que me toma ir desde A hasta B, que es 4 segundos. Hago la división y obtengo una rapidez media de 4 metros por segundo. ¿Sí? Recuerden que eso significa que cada vez que pasa un segundo avanza 4 metros. En el caso de la velocidad, como la velocidad es una cantidad vectorial, yo cambio un poco la notación y escribo esta flecha aquí arriba para indicar que es un vector. ¿Sí? Y como es un vector, necesito otro vector para poder calcularla. Y el único vector que tengo disponible es el desplazamiento. Por lo tanto, lo que voy a dividir ahora es el desplazamiento en el tiempo. El tiempo es el mismo. ¿Sí? El tiempo sigue siendo 4 segundos porque es el tiempo que me toma ir desde A hasta B. Reemplazo, ¿sí? Me queda esa división. Hago la división. Me queda 2,5 metros por segundo. Aquí lo que falta especificar todavía es hacia dónde es este movimiento. Por lo tanto, necesito agregar la dirección y el sentido. Esto que está acá solamente es la magnitud. Para agregar la dirección y el sentido vamos a desarrollar una herramienta más adelante, pero por ahora lo vamos a hacer solamente con palabras. Entonces, horizontalmente, dirección, hacia la derecha, el sentido. Entonces, si se dan cuenta aquí, los números que aparecen son distintos. La velocidad y la rapidez no son lo mismo. Están muy relacionadas, pero no son lo mismo. ¿Bien? Entonces, volviendo a la pregunta anterior, que ya habíamos alcanzado a responder, la velocidad va a ser la rapidez con la que se mueve, pero además indicando el sentido. ¿Sí? Porque la rapidez es solamente el número sin indicar hacia dónde va, pero si yo le agrego el hacia dónde voy, completo la información y obtengo la velocidad. ¿Sí? Las otras opciones no son, vamos a pasar muy rápido por ella y se corresponde al término utilizado cuando algo se mueve muy rápido. En realidad no, porque el que algo sea rápido o lento es súper relativo. ¿Sí? Depende de con qué estamos comparando, así que es muy poco preciso. En la segunda opción dice la palabra científica para rapidez, velocidad y rapidez son lo mismo. Es falso, lo acabamos de ver. La opción 3 dice es lo mismo que la aceleración que experimenta un objeto. La verdad es que el concepto de aceleración nosotros lo trabajamos en algún momento de manera superficial en séptimo básico y lo vamos a profundizar recién ahora. ¿Sí? Pero no son lo mismo. El concepto de velocidad y rapidez no es lo mismo. La aceleración mide cómo va cambiando la velocidad, pero no mide la velocidad, no es la velocidad. Bien, pasa lo mismo con esta opción que está acá y la última opción tampoco es correcta. Pregunta 7. La pregunta 7 es bien interesante porque nos permite, igual que la pregunta 5, dejar en evidencia que la velocidad y la rapidez son cosas distintas. Bien, entonces hay tres trayectorias, la trayectoria azul, la trayectoria roja y la trayectoria verde, que me sirven para ir desde A hasta B. Los tres cuerpos parten en A y los tres cuerpos parten en B. Y a partir de eso me piden determinar cuál tiene la mayor distancia recorrida, la mayor rapidez, el menor desplazamiento y la menor velocidad.
En este caso, todos los cuerpos experimentan un desplazamiento que es equivalente, porque al desplazamiento le da lo mismo por donde uno se va, no le interesa saber por dónde uno se va, le interesa saber dónde parte y dónde termina. Por lo tanto, cada una de estas trayectorias no va a afectar el valor del desplazamiento porque todas parten en A y todas terminan en B. ¿Bien? Ahora, el tiempo también es el mismo para todos. Para todas las trayectorias el tiempo es exactamente el mismo. Lo que significa que como esta trayectoria es más larga, yo tengo que caminar más rápido por este camino, ¿sí? Para que pueda llegar en el mismo tiempo que llega la trayectoria roja y la trayectoria azul. ¿Sí? Vamos a ver esa animación ahora de hecho. La trayectoria azul hace esto, está configurada para que tarde 2 segundos en viajar desde A hasta B. Entonces a lo mejor no se alcanza a ver mucho la diferencia entre el rojo y el azul, pero en el verde sí. El rojo hace la misma trayectoria, o sea, el mismo desplazamiento, pero por una trayectoria distinta, un poquito más corta. Y el verde se alcanza a ver que es más rápido. ¿Sí? Ahí se alcanza a ver que se tiene que mover más rápido para hacer el recorrido en 2 segundos, que es el tiempo que yo configure acá. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cuál tiene la mayor distancia recorrida? La trayectoria verde. Si yo estiro esta trayectoria verde y la mido con una wincha, va a ser la más larga de todas. Por lo tanto, marco esa opción como correcta. ¿Quién experimenta el menor desplazamiento? No hay ningún cuerpo que experimente el menor desplazamiento ni el mayor desplazamiento porque los tres parten en el mismo lugar y terminan exactamente en el mismo lugar. Lo que significa que el desplazamiento es el mismo para los tres cuerpos que aparecen en la gráfica. ¿Quién experimenta mayor rapidez? Debido a que el cuerpo que va por la trayectoria verde recorre una mayor distancia en el mismo tiempo, el cuerpo que experimenta mayor rapidez es el cuerpo que va por la trayectoria verde. Por lo tanto, marco esa opción. Y por último dice, ¿quién experimenta menor velocidad? Si recordamos la pregunta anterior, la velocidad depende del desplazamiento. Y aquí acabamos de argumentar que el desplazamiento es el mismo para todos. Y el tiempo también es el mismo para todos. Por lo tanto, la velocidad va a ser igual para cada una de las trayectorias que aparece en esta figura. ¿Bien? La pregunta 8 me pide determinar si la rapidez que está marcando el bus, que indica que se está moviendo a 100 km por hora, está bien o no. ¿Sí? Lo que hace la persona que va dentro del bus es ir marcando, eh, ir registrando los tiempos que tarden en recorrer ciertas distancias. Y aquí está la tabla que indica cuánta distancia recorrió y en cuánto tiempo recorrió esa distancia. Bien, entonces, ¿a qué velocidad va el bus realmente? Vamos a calcular eso de distintas formas. Para eso vamos a ordenar los datos. Tenemos la tabla acá que muestra lo mismo que estaba mostrando la diapositiva anterior y vamos a analizar por parte. Aquí, en el primer trayecto, avanza 1 kilómetro y según lo que aparece acá, el tiempo que tarda en recorrer ese kilómetro es de 30 segundos. ¿Sí? Después, en el segundo intervalo, pasa del 34 al 35, del kilómetro 34 al 35, por lo tanto también avanza 1 kilómetro y de hecho también lo hace en 30 segundos. Si se dan cuenta, eso se mantiene constante. Avanza 1 kilómetro en 30 segundos, 1 kilómetro en 30 segundos. Por lo tanto, podría asegurar en este caso que está avanzando con rapidez constante, siempre con la misma rapidez. Con esa información, yo podría determinar la rapidez con la que se está moviendo porque tengo distancias y tengo tiempos. Y nos podrían dar distintas unidades de medida. Vamos a ver ahora cuáles son esas unidades de medida. Entonces, si recorre 1 kilómetro en 30 segundos, yo podría decir que en el doble de tiempo va a recorrer el doble de distancia. ¿Sí? Pero resulta que estos 60 segundos que aparecen acá en realidad son exactamente lo mismo que un minuto. ¿Sí? 60 segundos es un minuto. Por lo tanto, podría tener aquí mi primera rapidez con una unidad de medida un poco extraña, pero que es totalmente válida, que es kilómetros por minuto. El bus se está moviendo a 2 kilómetros por minuto. Ahora, yo no tengo cómo saber si eso es más rápido que 100 kilómetros por hora todavía porque tengo que buscar una forma para comparar. Entonces vamos a ver cómo se hace eso. Si en un minuto recorre 2 kilómetros, en 60 minutos va a recorrer 60 veces eso. ¿Sí? Y 60 veces 2 kilómetros es 120 kilómetros. 60 por 2. Pero resulta de nuevo que estos 60 minutos corresponden exactamente a una hora. Lo que significa que
tengo mi rapidez en una unidad de medida distinta. 120 kilómetros por hora. Esta es una respuesta válida también. Yo podría terminar aquí y responder la pregunta y pasar a la siguiente, pero voy a hacer un análisis para ver de qué otra forma se puede calcular. Bien, otra forma es la siguiente. Podemos ocupar la definición de rapidez, ¿sí?, como distancia partida en tiempo, pero tengo que ver qué distancia ocupo y qué tiempo utilizo. Puedo utilizar, por ejemplo, esta distancia de 1 kilómetro y el tiempo de 30 segundos. Es una distancia y un tiempo válido, ¿sí? Es lo que aparece en la tabla directamente. Si yo hago esta división, la rapidez que me arroja es de 0,033 kilómetros por segundo. Es una rapidez con una unidad de medida extraña, pero válida, ¿sí?, que si quisiera transformar en una unidad un poquito más amigable, quedaría como 33,3333 metros por segundo. Bien, no es importante todavía cómo hacer esa conversión, lo vamos a ver más adelante, pero sí que podemos expresar la rapidez de esta forma que está acá. Una segunda forma, o con otros datos, es utilizar la misma ecuación, pero con distancias distintas, o sea, con tiempos distintos, perdón. Vamos a utilizar el mismo kilómetro, pero en lugar de utilizar los 30 segundos, vamos a utilizar ese tiempo en minutos. 30 segundos es lo mismo que medio minuto, ¿no? Por lo tanto, voy a escribir 0,5 minutos. En lugar de escribir 30 segundos, voy a escribir medio minuto. Hago la división y esto me da 2. 1 dividido en 0,5 me da 2 kilómetros por minuto. Ahora podrían preguntarse por qué me da más grande, y la respuesta es que cuando uno divide, uno se pregunta cuántas veces cabe el 0,5 en el 1. Y el 0,5 cabe 2 veces en el 1. Bien. Y la tercera forma, que en realidad es la misma pero con otros números, es la que nos va a corroborar esto que acabamos de encontrar acá nosotros recién, que es de la rapidez de 120 km por hora. Entonces vamos a utilizar la rapidez que encontramos antes, ¿sí? Una rapidez de 2 km por minuto significa que avanzo 2 km en un minuto. Si yo amplifico esa fracción por 60, por ejemplo, voy a obtener lo siguiente. Multiplico por 60 arriba y multiplico por 60 abajo, ¿sí? Eso es lo mismo que la fracción, estoy amplificando simplemente. Lo que obtengo entonces 120 kilómetros arriba, 60 minutos abajo, pero resulta que ese 60 minutos es de hecho una hora. Por lo tanto puedo escribir esto como 120 kilómetros en una hora. Hago la división y obtengo la rapidez que había obtenido anteriormente, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué puedo concluir? Que el marcador de rapidez que tiene el bus no está bueno, está marcando una rapidez que es más baja que la rapidez que lleva realmente el bus, y por lo tanto puedo ahora responder la pregunta 9, que es esa que está ahí. Por último, la pregunta 10 hace referencia a un gráfico. Nosotros este tipo de gráficos no lo hemos trabajado todavía, así que si no pudieron contestar esta pregunta, no se preocupen, lo vamos a ver en algún momento de la vida. No sé si pronto, pero en algún momento. ¿Ustedes han graficado en matemática en algún momento? Vamos a recurrir a alguna de esas cosas ahora. Aparece un gráfico, especifica aquí que es un gráfico de posición versus tiempo, ¿sí? Que está la posición en el eje vertical y que está el tiempo en el eje horizontal. Aquí el tiempo está medido en minutos, pero la posición no está especificada. Yo lo voy a especificar después en la siguiente diapositiva, pero es importante que siempre esté especificada, ¿bien? Entonces me preguntan, a partir de este gráfico que está acá, ¿cuál es la mejor interpretación que se puede hacer a partir de eso? Entonces, para hacer eso, vamos a pasar a esta diapositiva que está acá, que es lo mismo pero está más grande. ¿Ya? Si recuerdan, en el eje horizontal están los tiempos, ¿sí? Aquí los tiempos transcurren hacia la derecha, van aumentando hacia la derecha y hacia arriba va aumentando la posición. Mientras más arriba esté, más lejos del cero voy a estar. Entonces, vamos a ver qué representa este punto que está acá, ¿sí? Eso me está diciendo que en el tiempo 0, en el minuto 0, yo voy a estar en la posición 10. Este 10 aparece en el gráfico anterior, yo lo borré acá, pero estaba en el gráfico. ¿Bien? Entonces, en el tiempo 0 estoy en la posición 10.
Si yo avanzo en el tiempo, un 1,25 segundos, eso es una estimación que hice yo. Si yo quiero saber dónde me encuentro, tengo que ver dónde está el gráfico en ese lugar. Entonces trazo una línea, coloco el punto que representa el lugar en el que está y veo exactamente dónde está y me da una posición de 7,5 metros. O sea, se está acercando al cero. Bien. Si se dan cuenta, yo acá tengo una distancia, que es esta, que es de 2,5 metros, y tengo un tiempo, por lo tanto yo podría calcular la rapidez en ese lugar. Pero vamos a ver qué es lo que pasa en el intervalo de tiempo que viene. ¿Sí? Avanza del segundo 1,25 al 2,5, es decir, avanza en el mismo tiempo, y ahora se encuentra en la posición 5. O sea, avanzó la misma distancia en el mismo intervalo de tiempo. Lo que significa que en este tramo que está acá, en esta línea recta, está avanzando con rapidez constante. ¿Sí? Rapidez constante. Yo podría deducir aquí que si esta inclinación cambia, la inclinación de esta recta que está acá cambia, debería cambiar también la rapidez. ¿Sí? No vamos a calcular acá la rapidez porque no tenemos datos para hacerlo, o para estimar siquiera, pero sí lo vamos a hacer aquí al final. Vamos a determinar cuál es la rapidez en esta parte que está aquí atrás. Para ello, vamos a determinar primero cuál es la rapidez en el primer tramo y poder comparar así estas dos rapideces. Tengo la distancia entonces que es de 5 metros, del punto 10 al punto 5 y 5 metros, y el tiempo que es el que va desde aquí hasta acá, que es de 2,5 segundos. Hago la división y me da 2 metros por segundo. Entonces, la rapidez en todo este intervalo que está acá es de 2 metros por segundo. Sigo avanzando el tiempo y llego a esta parte horizontal. Vamos a ver qué representa que esa línea sea horizontal. En el segundo 6,25, la posición que tiene el cuerpo es esta. Es 1,25. Ese 1,25 lo estoy estimando yo, insisto, pero me interesa más el análisis del cálculo de rapidez que otra cosa. De ahí en adelante, en el segundo 7,5, en el segundo 8,75, perdón, y en el segundo 10, las posiciones son exactamente las mismas. ¿Sí? Tiene exactamente la misma posición de 1,25 metros para cada uno de estos tiempos desde el 6,25 hasta el 10. Lo que significa que el cuerpo no se está moviendo, el cuerpo está en reposo, o la persona o lo que sea que estamos estudiando está en reposo. Bien, yo podría entonces determinar cuánto vale la rapidez ahí. Si la distancia que recorre es 0 porque está en reposo, me queda dividir esa distancia recorrida en el intervalo de tiempo que quiera. Puedo considerar el tiempo que hay desde el 6,25 al 10, del 8,75 al 10, el que yo quiera. Y siempre va a dar 0. Siempre que las líneas rectas sean horizontales, la rapidez va a ser 0. Por lo tanto, el cuerpo termina por detenerse. Entonces podemos volver a la pregunta anterior y ver cada una de estas opciones. Dice que el gráfico representa una curva muy marcada, lo que significa que la parte baja iba muy rápido. Eso es falso porque esto que está acá no representa una pendiente, no representa una bajada de una colina, no representa una bajada física, ¿sí? Es una interpretación de cómo está ocurriendo el movimiento a medida que pasa el tiempo. La opción 2 dice que iba más rápido al principio, pero en los últimos minutos avanzó muy lento. Eso tampoco es correcto porque aquí el avanzó muy lento me está diciendo que igual se está moviendo, pero que se está moviendo más lento en comparación a como iba al principio. Y de acuerdo a lo que calculamos recién, en este trayecto no se está moviendo. Por lo tanto, la opción 2 tampoco es correcta. La opción 3 dice avanzó a distintas velocidades y en algún punto del trayecto se detuvo. Eso cuadra con todo lo que acabamos de hacer nosotros, ¿sí? Porque el cuerpo efectivamente se detiene acá, tiene una rapidez acá que pudimos calcular, tiene otra rapidez acá que podríamos calcular si tuviéramos más datos y al final tiene una rapidez de 0. Por lo tanto, se detiene al final del recorrido. La última opción dice va constantemente disminuyendo la velocidad hasta finalmente detenerse. Pareciera que fuera correcta esa opción porque se detiene efectivamente al final, pero el va constantemente disminuyendo la velocidad es una afirmación que es falsa. Si fuera así, en cada instante de tiempo
la rapidez sería distinta, ¿sí? Cada segundo que pasa la rapidez sería distinta, lo que significa que en el segundo 1,25 habríamos encontrado una rapidez y en el segundo 2,5 otra rapidez y así sucesivamente, ¿sí? Entonces la opción 4 tampoco es correcta. Eso, espero que haya salido un poquito más corta que la revisión anterior. Si tienen duda, de todas maneras, pueden escribirme al correo, pueden escribir en el Classroom también. Yo voy a estar atento estos días para responder y en función de los resultados del diagnóstico vamos a avanzar la próxima semana. Les sugiero hacer el diagnóstico antes de ver este video, aunque si llegaron a esta parte y están escuchando esto, me imagino que ya vieron el video. Bien, eso, un abrazo chicos y chicas, cuídense, no dejen de estudiar, nos vemos pronto en algún lugar, en algún momento.